Y seguimos con más información de lo que está sucediendo en Venezuela y ya estamos en contacto con Rubén Chirino Leáñez. Él es presidente de la consultora Mega Análisis, también es consultor y su encuestadora dio como ganadora la fórmula Urrutia Machado por más del 30% de los votos. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Magali, un placer, un gusto. Rubén, hablemos acerca de estos resultados, ¿no? Que arrojaron su encuestadora Mega Análisis, donde daban como ganador esta fórmula Urrutia Machado, y después de lo que ha sucedido, ¿no? De los resultados que se dieron a conocer el domingo por la noche que dio el Consejo Nacional Electoral. Bueno, Magali, lo que sucedió el domingo fue algo extraordinariamente voluminoso, imposible de ocultar, imposible de tratar de negarlo, y hacerlo era no más que un burdo accionar, iba a ser una vulgar torpeza, que es lo que al final terminó sucediendo. Fue muy torpe tratar de ignorar lo que encontramos y lo que el mundo vio. Ese día nosotros, en una encuesta a boca de urna, como se le conoce en español, Ujú, o exit poll, que es ujú. el término americano, estudiamos más de 350 puntos a lo largo y ancho del país. Terminamos encuestando a 37.172 venezolanos en esos 350 puntos entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y encontramos una, una, un voto por Edmundo González superior al 65%, 65.4% para ser precisos. Ujú. Y Maduro, a lo largo de todo el día, tuvo voto espontáneo, voto por él, libre, abierto, 13.9%, en tanto que otro 19% respondía que había votado, pero se eximía en decir por quién. Al tú conciliar estos dos números, podrías suponer que ese voto era para Nicolás Maduro, lo cual lo colocaba por encima de los 30 puntos, y bueno, o alrededor de los 30 puntos, mejor dicho, y luego Ujú, Edmundo González ya tenía 65.4, casi 66%, ujú. lo que te da esa diferencia superior de 30 puntos porcentuales. En términos Sí. de participación, nuestro estudio tuvo un 58.8% de participación, alrededor de 12 millones y medio de electores, pero del padrón electoral nacional. Pero hay que tener en cuenta y explicarle al mundo que 6 millones de venezolanos están fuera del país y a ellos no se Ujú, les permitió votar y ellos son contabilizados en esta ujú, estadística. ujú. Al desglosar ese número, ese valor, obtenemos que participaron más del 81% de los venezolanos capacitados a votar dentro del país. O sea, Ujú. hablamos de una elección por lejos extraordinariamente participativa, hablamos de una elección por lejos con unas diferencias, unos gaps muy importantes entre la Sí. opción del Mundo González Urrutia y María Corina Machado y muy lejos la de Nicolás Maduro, lo que supone a todas luces que estamos en presencia de un acto de tergiversación del voto, en una acción deliberada y muy burda que se cae por sí mismo, no tiene asidero, no tiene piso, no tiene ningún tipo de lógica. Y el día de ayer, bueno, ya se conocieron con el Ujú. 73.2% de actas oficiales, cifras que confirman nuestras proyecciones y ya con valores oficiales publicados por la organización, el entorno de la figura de Edmundo González Sí. Urrutia y la figura de María Corina Machado, se da este gap de entre 69 y 30 puntos porcentuales. Es algo verdaderamente absurdo lo que se vio y bueno, estamos viéndolo en las últimas horas del día de ayer y lo que está pasando en el país que Ajá. los venezolanos no van a entender y no van a aceptar esto. Es lo más absurdo, Magalí, que la opción que gane no salga a celebrar. Yo me imagino que en Claro. Argentina muchos se imaginan a la Argentina de Lionel Messi, de Scaloni, Ujú. del Dibu Martínez, después de ganar, saliendo a pedir un día después, salgan a celebrar que ganamos. Es absurdo, es algo, salieron Ujú. primero la mayoría que obviamente se ha sentido indignada, se siente molesta, porque lo que se cometió fue
un burdo robo de los resultados que se pueden traducir en un golpe de Estado a la soberanía Ujú. popular. Con respecto a estos datos que está dando a conocer ustedes y que dio a conocer ayer en rueda de prensa a la líder opositora María Corina Machado, ¿no? ¿En qué cambia con respecto a elecciones anteriores? ¿En qué cambia a Venezuela con otras elecciones con respecto a la participación de los ciudadanos? ¿En qué modificó? Bueno, Magalí, la participación fue con respecto a los últimos eventos eh, que se han realizado en el país, por mucho, por lejos, masiva, superior, en valores relativos a los que tenemos dentro del país, una participación realmente aplastante, ese 81%, cosa Ujú, que no había sucedido en los últimos eventos electorales. Otro cambio importante es que se pudo constatar el nivel de debilitamiento de lo que es el chavismo en Venezuela. El chavismo en Venezuela se convirtió en este momento un movimiento, una ideología proscrita para la mayoría de los venezolanos, altamente rechazada, genera un hartazgo y una molestia popular por lejos muy altos. Y luego de lo sucedido con ese anuncio, genera una indignación elevadísima, porque es darle la espalda a la opinión popular. Y eso se constata en que estamos verificando que el chavismo realmente tiene como voto voluntario, como expresión espontánea hacia ellos, alrededor de 13% del padrón electoral. O sea que el chavismo realmente es un movimiento muy escuálido en el país, muy débil, muy frágil por no tener apoyo popular. Eso ujú. se logra constatar con esta elección. También se puede apreciar, Magali, que el país, el ciudadano, en este acto electoral, al ser tan masivo, pudo captar el voto de un segmento que había estado hasta ahora desconectado de esta situación, y hablamos de estos jóvenes, los centennials nacidos en los 2000 que pueden ejercer el voto, que hasta hace poco habían estado desconectados de los temas políticos del país. Y toda esta suerte de lucha épica por reconquistar la venezolanidad y lograr la conexión entre los que están fuera y los que están dentro, el regreso de millones, hizo que este segmento de la sociedad se activara. Y es Ujú. una elección que pone por lejos a la figura de María Corina Machado como gran líder del país y del país político que desea un cambio, pero de manera mayoritaria. Y el hecho de que el día de ayer las fuerzas opositoras, encabezadas por ella, lograran publicar cifras oficiales, ya data oficial, que se había transmitido hasta un punto del día de la noche del día 28 de julio, pero luego había sido cortada la transmisión por parte del CNE hacia las Ujú. fuerzas que participaban, pero que la misma organización publicase el 73% de las actas, mesas, libros, resultados por estados, algo que todavía no ha hecho el mismo ente comicial. Esto da a entender cuál era el nivel de compromiso, el de organización, con la conciencia ciudadana que estaba activada en torno a esta jornada, y que fue liderado hasta ahora muy bien María Corina Machado. Esto es algo por lejos distinto a lo que Sí. otras veces ocurrió. La oposición solía parecer y mostrarse muy desordenada, muy Ujú. desorganizada. En este caso, hay una gran diferencia en esos puntos que se acaban de mencionar con respecto a las elecciones pasadas. Ujú. Lo quiero llevar ahora más al terreno del análisis, ¿no? De usted como analista, cómo puede ver, cómo puede observar esta situación que está pasando en Venezuela con las manifestaciones que se dieron ayer, ¿no? De golpe es una Venezuela que despertó, ¿le han sacado la venda de los ojos? Sí, no, la venda de los ojos, Magalí, la venezolanidad que estás viendo activada y están viendo en el mundo activada, despertó hace mucho tiempo atrás. Ujú, Solo que necesitaba de un elemento amalgamante, de una figura realmente conectada con ellos. Y esa figura, ese elemento amalgamante, surge, aparece de la mano de María Corina Machado, y ese despertar colocó en el 28 de julio el día de hacerse presente y demostrarse al mundo tal y cual era.
con la atenuante o con el agregado de que era un despertar ciudadano que estaba consciente de que estaba sometido a riesgo su voto, por lo que el anuncio de un resultado distinto a lo que fue la realidad no tuvo el efecto psicológico de diezmado, de desaliento. Por el contrario, fue un elemento impulsor a lo que estamos viendo, a las protestas, al deseo de protección del resultado real, de lo que realmente pasó, al deseo de proteger la verdad. Y esta venezolanidad ha soltado y estás viendo a un país activo, a un país decidido, determinado, a un país mayoritario, y está quedando al descubierto la fragilidad popular del gobierno de Maduro. En este momento yo te puedo decir, como analista, como conocedor de este país, que se ha cruzado el Rubicón del miedo, cuando Julio César cruzó ese río y constató y verificó que ya había definido su suerte el emperador frente a lo que era Roma, el Imperio Romano. Él enunció aquella vieja o conocida frase, alea y acta es, la suerte está echada, ya no hay vuelta atrás. La suerte está echada en Venezuela, ya no hay vuelta atrás. El fraude no se consumó porque los venezolanos no lo permitieron. La mentira no está venciendo a la verdad. La venezolanidad decente está exigiendo protección y que se respete su intención de votar y su voto ejecutado, por lo que te puedo asegurar, y es mi opinión personal, creo que coincidirían conmigo muchos, esto no tiene vuelta atrás. Hay un nuevo presidente en el país, legítimo, con votos, que se llama Edmundo González Urrutia, y lo que esté fuera de allí no es reconocido por la gran mayoría y vale, está en una posición muy frágil el gobierno de Nicolás Maduro, puertas adentro. Ahí puedes verlo en las últimas horas, como el íconos como Chávez, las estatuas de Chávez han sido derrumbadas en buenas partes, como han sido eliminadas vallas y afiches propagandísticos alusivos al chavismo. El chavismo en este momento se convirtió realmente en un movimiento indeseado por los venezolanos. El mito del chavismo popular es eso, un mito, eso no existe. El chavismo no tiene gente, el chavismo se quedó sin pueblo, el chavismo tiene que hacerse un lado y permitir que la realidad que se expresó el día 28 de julio y que está en las calles exigiendo respeto y reconocimiento sea aceptada. El mundo está pidiendo reconteo. Lo más sabio, lo más saludable es recontar por parte del ente comicial y recontar con las actas originales, oficiales. Lo que pasa es que dar la respuesta final de que no contamos bien es una suerte aún más burda que el resultado. O sea, ¿por qué no contaste bien? Al final todo se cae por su propio peso, un castillo de naipes que se demuele por sí mismo a pedazos. Rubén, después de estas manifestaciones que hemos visto, sabemos cómo los militares responden, ¿no?, al régimen de Maduro, cómo responden al presidente. Hasta el día de hoy, ¿los militares siguen respondiendo de la misma manera? Le consulto esto porque se han conocido videos, ¿no?, de aquellos militares que están solidarizándose con manifestantes, con gente que estuvieron en las protestas. ¿Cuán de cierto hay esto? Y también cuán de cierto tienen las fuerzas, cuánta fuerza tienen hoy los militares, ¿no?, con respecto a Maduro. Mira, esa es una pregunta interesantísima, quizás la pregunta más difícil de responder previo al evento y en este momento aún algo complicada, producto del hermetismo que siempre rodea al mundo militar. Pero te puedo decir, sin lugar a dudas, que lo que estamos viendo a nivel nacional, no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, en conjunto con las protestas y las manifestaciones pacíficas, sino también fuerzas policiales de las regiones, de los municipios, algunos se quitan los uniformes, se abrazan con los manifestantes, son gente de pueblo. Y la inmensa mayoría de todas estas fuerzas las integran muchachos, jóvenes, personas que tienen a sus familiares en esas protestas. Son gente que, al igual que el resto,
está deseando un cambio. El militar venezolano, el policía venezolano, tiene salarios también irrisorios, miserables, que tiene familiares fuera del país. Entonces, lo que podemos estar viendo como casos aislados, pero muy importantes en ese tipo de comportamiento, es porque seguramente, pese al hermetismo que gira en torno a estas fuerzas, es la mayoría. No hablamos de extraterrestres, no hablamos de marcianos, la mayoría de ellos tienen estas conexiones con el país, con el pueblo de a pie. Cierto, habrán sectores, sobre todo muy asociados, según los análisis y según la historia venezolana, muy asociado a las cúpulas de estas fuerzas, que ciertamente responden con toda rigurosidad la directriz que el gobierno de Maduro les coloque. Pero estamos en un momento de quiebre, en un punto de no retorno, en donde ya la suerte está echada y nuevamente, retomando a Julio César, ya no hay vuelta atrás. Y estos pasos que dan estos venezolanos de abrazarse con los manifestantes, esto es el sentimiento que seguramente es un iceberg que hay dentro de esa fuerza. Con esto no te quiero decir que no vayan a haber seguramente capítulos y episodios, si estos continúan, estas protestas, en donde estos choques tengan este tipo de eventos lamentables y hayan algunos abusos de las fuerzas, que no lo podemos negar, pero lo que sí no podemos tampoco negar es que hay un sentimiento que une a buena parte de este sector también con los ciudadanos, porque al final estamos hablando de venezolanos que padecen lo mismo que lo que padecen los otros, solo que están dentro de una estructura que le exige una rigurosidad, una obediencia. Decía Pedro Estrada, mano derecha del el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, poco antes del 23 de enero, cuando se produjo la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, Marcos Pérez Jiménez, en el año 58, él se retiró unos días antes porque le dijo a Marcos Pérez Jiménez, Pedro Estrada, este gobierno está caído. Y le dijo a Pérez Jiménez, el militar es leal hasta que deja de serlo. Y ese es un punto, aunque parezca una redundancia, es un punto muy importante en la lógica de lo que estamos viendo. Podemos suponer que hay lealtades que son que pueden estar por encima hasta del deber ser, de la protección de los derechos humanos, pero lo que está de fondo, esta conexión popular entre ciudadanos y fuerzas armadas, policiales, es una conexión importante. O sea que yo creo que esto se acabó. Este gobierno entró en una etapa terminal porque apoyarse en el exabrupto de esta manipulación de resultados es un grave error histórico. Rubén, se conocieron imágenes, ¿no?, que se han hecho virales de estas manifestaciones, de estas protestas, también de las represiones. ¿Qué se supo de estas últimas horas, ¿no?, de la madrugada hasta el comienzo de esta mañana? Y por último, ¿cómo cree que va a continuar a lo largo del día, a lo largo de esta semana? Mira, durante las horas de la madrugada se reportó que hubo, claro, ya mucha gente en sus hogares recuperando fuerza, pero se reportó que hubo muchos intentos de ingreso de algunas pequeñas y pocas células llamadas colectivos a nivel nacional en lugares residenciales, en urbanizaciones, en edificios. Esto no es la primera vez que sucede. Siempre tiene una suerte de amedrentamiento, pero hasta lo que se pudo ver eran pequeñas células que no lograban en la mayor parte de los casos ingresar a estas zonas residenciales, pero hubo cacerolazos en la madrugada, gente que salió muy cercano a Miraflores, el Palacio de Gobierno, protestas todavía en la madrugada. Estamos hablando de que en las inmediaciones del Fuerte Tiuna, aquí en Caracas, de la Academia Militar, en una urbanización que se llama Ciudad Tiuna, que está dentro de Fuerte Tiuna, construida por las Fuerzas Armadas para
mayor parte de personas que en su momento eran afectas al gobierno, bueno, en esos lugares temblaban de los Claro. cacerolazos de madrugada. O sea que Rubén, sí. está avanzado. Perfecto, entiendo la situación, es muy compleja, es algo que vamos a seguir analizándolo durante el día. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes, Magalí, un gusto siempre conversar y bueno, hablar sobre nuestro país. Muchas gracias.